Si te gusta la radio, te encanta escuchar. Te proponemos algo, un programa con matices de realidad salpicadas con música de todos los tiempos y donde todos serán figura. Un programa sin exclusiones. Todos los martes a las 15. Conduce Luis Sokol por Radio Trend Topic. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Como les prometí, hoy vamos a tener, mucha economía y mucha política. Pero mientras tanto me pregunto de qué lado estamos. Aunque muchas veces las encuestas han fallado en sus pronósticos, los alcances de sus anticipos generan controversias y dificultades cognitivas para saber efectivamente lo que es correcto de lo que no lo es. Conforme lo dado a conocer por algunas de ellas y en función de lo que muchos quieren u otros detestan, lo cierto es que la realidad solo se sabrá el día de las elecciones. En el mientras tanto, cabe hacer algunas reflexiones sobre las alternativas que a raíz de ciertas posturas egocéntricas se han generado en torno a estas elecciones capitalinas del 18 de mayo. En primer lugar, debemos analizar si la ciudad, o mejor dicho, los distintos gobiernos que la condujeron fueron exitosos, prudentes, respetuosos y efectivos a la hora de instrumentar y ejecutar sus políticas de gobierno. Y entonces, a partir de allí, comenzar a analizar cuál es o sería la actitud más coherente frente a la hora de poner el voto. El advenimiento de las fuerzas del cielo quebraron la hegemonía de un conjunto de ciudadanos que, lejos de expresar disconformidades de forma antes que de fondo, se ve invadida con novedosas ideologías que pretenden distraer, modificar y socavar la posibilidad de una continuidad democrática y objetiva consubstanciada con las vivencias históricas de los porteños. Lejos estamos de posicionar un candidato, pues la esencia de nuestro comentario pretende ilustrar cómo es la política de absurda y volátil que posiciona candidatos que otrora bendecían su pertenencia política personal y hoy en día comulgan y bendicen a otra cuyo germen disruptivo y populista provocó el desastre que padecemos todos los argentinos de bien. Esta situación, que además generó la inusual cantidad de postulantes para la legislatura porteña, no hace más que ratificar la falsedad y ambivalencia valorativa de cada uno de ellos, que con el afán de privilegiar un puesto, transforman y adaptan su ideología a la necesidad del momento. Crisis de ideas y sentimientos, crisis de valores y proyectos, crisis y deshonestidad personal sometidas al zigzagueo volátil de una personalidad cuya moralidad deja mucho que desear. Así se ha planteado el terreno eleccionario de la ciudad de Buenos Aires. Las encuestas anticipan el predominio de lo que nunca se quiso y al mismo tiempo demuestran que ciertos actores del poder creen que son los artífices del camino celestial. Ojalá sepamos decidir cómo votamos, porque ni los unos ni los otros han dado muestras de tener la capacidad de lograr los resultados deseados, especialmente cuando hablamos de nuestro bienestar ciudadano. Analicemos eficacia y eficiencia y separemos lo ideológico de lo que efectivamente sucede. Es hora de impedir que los conversos lleguen al poder. Vamos a la música. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina.
Bueno, escuchábamos a Josh Grossman y Kelly Clarkson en un pasaje del Fantasma de la Ópera, All I Ask of You, algo así como Todo lo que te pido. Pero mientras tanto, y lejos de la música, vamos a ver y sopesar qué es lo que está ocurriendo con la economía en el país. Así que, Daniel, muchas gracias por estar. Qué gusto de escucharte y verte. Tanto tiempo. Luis, tanto tiempo. ¿Qué querés que Gusto mío. hablemos? ¿Hablamos de Gago o preferís que hablemos de economía? No, bueno, podemos hablar de Gago si querés, de lo que vos quieras. Bosquense los dos, ¿no? Bueno, hace un tiempo hiciste un panorama de lo que podía llegar a ocurrir con el advenimiento de este proyecto de Milei, de anarco-libertario. Y bueno, hoy estamos a un año y pico prácticamente de todo lo que ha ocurrido. Han ocurrido cosas. Me gustaría primero un comentario tuyo respecto de dónde estamos. Bueno, en realidad cuando uno mira los indicadores económicos principales, el desenvolvimiento de la economía ha sido, yo diría, bastante bueno, ¿no? Primero tuviste una baja en la tasa de inflación muy significativa. Recordemos que en el final del gobierno anterior la inflación estaba al 10-12% mensual. Bueno, ahora tuvimos la mala lectura de marzo, pero aún así estamos en 3,7 y con la núcleo en 3,2, que es, digamos, mucho más bajo de lo que había antes de que asumiera Milei. Después tuvimos una continuidad de la recesión que había empezado a mediados del año 2023 en la primera parte del 24, pero desde entonces ha habido una recuperación bastante importante que en realidad ha terminado siendo de B corta. ¿Te acordás toda esa discusión de las letras, que se iba a hacer la pipa de Nike o no sé qué cosa? Bueno, mirás la evolución del PBI mensual, que el último dato es a febrero, y ves que finalmente ha sido una recuperación de B corta. Ambos factores, la recuperación económica y la baja de la inflación, han permitido reducir en forma bastante importante la pobreza, que había saltado un montón al principio de la gestión actual, producto de la aceleración de la inflación. Y todo esto se ha hecho en el mismo momento que estaban mejorando los números fiscales. Es como que la corrección fiscal en realidad no fue recesiva, sino que ayudó a generar un poco más de confianza en la economía argentina. Obviamente que hay un montón de asignaturas pendientes, pero diría que para los primeros 16, 17 meses de gestión, el balance, a mi juicio, ha sido bastante favorable. La pregunta, sí, bastante favorable. Estás hablando un poco de la macro, ¿no? Y entonces yo me pregunto, frente a todo el reajuste o el ajuste fundamental que están haciendo, los precios de los servicios aumentaron. Eso repercute directamente en el bolsillo. O sea, la macro, estamos fantásticas, pero la micro, realmente está produciendo estragos. Bueno, no lo sé, porque a ver, si yo miro los datos de salarios, ganaron en términos reales respecto de los niveles que había a final del año 23. Y si mirás los datos de cuentas nacionales de consumo privado, que están hasta el cuarto trimestre, también hubo una recuperación del consumo privado. Ahora, eso no quiere decir que la realidad de cada familia esté mejor de lo que estaba. A ver, si vos te comparás contra los momentos de pico de actividad económica, bueno, todavía estamos por abajo, por más que nos hemos acercado bastante. En términos de consumo también, pero si te comparás contra el final del gobierno anterior, claramente está mejor. Entonces, yo diría, bueno, si uno dice, yo estuve en algún momento mejor que hoy, y sí, en el año 16, 17, quizás a final del 15, tuviste momentos que estabas mejor que hoy. Ahora, si te comparás contra el momento previo a que asumiera Milei, estás, en general, los números no son los números. Este argumento de que porque subieron los servicios la gente no gasta, los datos de consumo privado no se ven. Se ve que hay una recuperación del consumo privado, por lo menos como se mide en las cuentas nacionales. Esto otra vez, es lo mismo que pasa cuando mirás la inflación, Luis. La inflación en el gobierno te puede decir es 3%, por decirte cualquier número. Pero después tu canasta de consumo puede haber dado 4 o 2. Los indicadores reflejan indicadores promedio. Siempre vas a encontrar a alguien que está peor de lo que estaba hace un año y medio atrás, y siempre vamos a encontrar alguno que está mejor. La pregunta es en el promedio que dicen los datos. El esquema es el siguiente. Cuando yo tuve que dar una prueba de cámaras en Canal 9 para el noticiero,
Después estuve en el Noticiero 13, pero en el momento que tuve que dar una prueba, me dijeron, improvisá sobre lo que quieras, qué sé yo, y yo tomé el tema de los índices del consumidor. Y en aquel momento dije, los índices que se toman en cuenta son arbitrarios, es decir, uno pone y en función de eso, ¿son reales, no son reales? Este es el esquema. ¿Cómo se basan para tener una idea? Espera. Los índices no son arbitrarios, salen de mediciones que hace el INDEC que reflejan transacciones. Lo que cambia es el peso de cada producto en tu canasta de consumo respecto de lo que puede medir el promedio. Vos podés tener una canasta de consumo a ver, ni siquiera en el INDEC es lo mismo como miden a nivel nacional que como miden en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, pesan más los servicios que en el promedio del país. Entonces, como vos tenés cambio de precios relativos, puede ocurrir que tu canasta de consumo, tu inflación, sea mayor que el promedio o menor que el promedio. Eso no quiere decir que los índices miden cualquier cosa. No digamos eso porque si no le generamos a la gente la sensación de que la inflación está mal medida. Y bueno, de alguna forma hay que medirla, nada es perfecto. No, yo Por digo, ejemplo, claro, la inflación... yo digo no los te ítems, dice que vos... pero los ítems que se eligen, no en cuanto al resultado, sino el ítem. Espera, otra vez, los ítems que se eligen, vos podés criticar, y eso el INDEC lo va a actualizar, que la canasta de consumo actual tiene algunas cosas que no están reflejadas en el índice porque la medición de la canasta es un poco vieja. Por eso están trabajando en una actualización. Correcto. Entonces vos hoy, por ejemplo, no tenés dentro de la canasta de consumo Netflix. Y hoy la gente consume Netflix. Ahora, no está claro que cuando vos cambies esa canasta, de hecho, Marcos Labaña ha dicho que por lo menos para las mediciones recientes ellos no perciben que va a dar muy distinto de lo que viene dando la medición vieja. Algún mes podrá dar distinto, pero lo que importa es la tendencia. Ese problema está en todos los países porque las canastas de consumo, para después aplicar las variaciones en el IPC, se actualizan cada 5 años. En la Argentina por eso es un periodo más largo, no las actualizás todos los meses. Pero eso no es que el índice mida mal, eso es lo que quiero decir, porque está siempre la fantasía de que en la Argentina la inflación es más baja, como está la fantasía de que si devalúa la inflación va a ser inmediatamente igual a la devaluación. Hay un montón de fantasías que tenemos que tratar de corregir porque no es lo que dan los números. O sea, yo miro los números y los números son lo que son, Luis. Claro, no, es correcto. Es decir, lo que pretendemos o lo que pretendo a través de este análisis que se realiza contigo es justamente llevar claridad a determinados aspectos. Como por ejemplo, lo escuché en un reportaje al presidente diciéndole al AGE que cambió la modalidad de compra del ciudadano, que en vez de ir al supermercado lo hace todo a través de Mercado Libre, etcétera, etcétera. A mí no me consta que efectivamente hay una recesión en cuanto a lo que es la compra habitual. El consumo propiamente dicho ha disminuido porque los ingresos, si bien es cierto que se han modificado, no acompañaron lo que es la modificación en los precios de los servicios. No es lo que dicen los números. Otra vez, los datos de cuentas nacionales que supuestamente, porque vos podés mirar el consumo de supermercado y de shopping center, es una parte del consumo. Obviamente que la gente sigue comprando en supermercados, pero también compra por canales alternativos. No lo discuto eso. No, entonces, en absoluto. Yo lo que te puedo mirar son datos de consumo privado que salen de cuentas nacionales que midan todo el consumo del sector privado en la Argentina. Eso ha rebotado. Eso no quiere decir que estamos en los mejores momentos, pero ha rebotado. Entonces, es lo que da. O sea, no me tenés que creer a mí. Metete en la base del INDEC, mira cuentas nacionales y mira el consumo. Yo te creo a vos. El asunto es el siguiente también. En función de lo que está diciendo los números, tenemos un esquema que no refleja que haya inversiones como para poder paliar la posibilidad del despegue. O sea, esto hay recesión, es decir, hay contracción en cuanto a determinadas cosas, pero no hay inversiones como para despegar. ¿Qué es lo que hace falta como para que esto suceda? Bueno, yo te diría que vos has tenido recuperación a pesar de que la inversión está medio amarreta, porque tenías capacidad ociosa, ¿no? Ahora, la reacción de la inversión total no ha sido buena, de hecho siempre amplifica el ciclo económico y en particular tuviste que, producto de la corrección fiscal, bajaste muy fuerte la inversión pública a nivel nacional y también bajó algo en las provincias.
Entonces, el dato de inversión, si vos querés, hay algo, te diría, me parece que yo no comparto en el diagnóstico del gobierno, de que vos podés prescindir de la inversión pública. Hay determinadas cosas que el sector privado no puede hacer, porque vos necesitas tener alguna remuneración. Vos podés tener una ruta por peaje porque le cobras al usuario, después discutiremos si está bien o está mal. Pero vos no podés tener, no sé, los caminos de la esquina de tu casa financiados por peaje. Bueno, no se puede. Y hay cierta cosa que vas a tener que hacer. Entonces yo creo que ahí hay por ahí demasiada, más allá de que yo creo que hay un espacio para un mayor rol de inversión privada en algunas cosas de infraestructura, me parece que en algún momento va a haber que darse un debate acerca de qué es lo que uno piensa, o que el gobierno piensa hacer en materia de inversión en infraestructura. Recordemos que en la proyección que hace el Fondo Monetario dentro del acuerdo que se ha firmado, la inversión pública no reacciona, se mantiene relativamente baja de acá al año 2030. Así que ahí hay un tema, más allá de que la inversión privada va a rebotar si la economía sigue creciendo, recuperando, y si mejora la macroeconomía también va a rebotar, pero la pregunta es si te alcanza con eso. Y es bastante notorio, vos que hemos ido juntos muchas veces al interior del país, yo te diría que uno percibe el deterioro, por ejemplo, en la infraestructura vial y en otras cuestiones, es muy notorio en la Argentina. Y eso no lo puede hacer todo el sector privado, más allá de que se privaticen cosas. Así que yo creo que ahí hay un punto, y es un punto que merece un debate, si querés. A ver, el país que más hace PPP es esta participación público-privada, o que por lo menos ha sido pionero en la región, que es Chile, tiene inversión pública de 3,5 del PBI. ¿Me entendés? O sea, no podés prescindir de la inversión pública. De hecho, en la Argentina la inversión pública la hacían empresas privadas, con todo el tema de los cuadernos y otras cuestiones que han dado lugar. O sea, vos lo que tenés que hacer es tener transparencia que te asegure que vas a pagar lo menos posible, pero no podés prescindir de la inversión pública. De hecho, todavía mantiene alguna el gobierno. Ahora, esto que estamos hablando me está obligando a hacerte otra pregunta, Daniel, y tiene que ver un poco con el aspecto de lo que significa este aspecto de los ajustes. Si soltamos este asunto de los ajustes, ¿qué pasa? ¿Se desmadra la inflación? ¿Qué es lo que ocurre? ¿No hay inversión? ¿No hay? ¿Está tomado con pinzas? Espera un poquito. A ver, la corrección fiscal era inevitable en la Argentina. Correcto. La pregunta es si la hacías de golpe o la hacías en cuotas. El gobierno planteó hacerlo de golpe y le funcionó bien. ¿Por qué era inevitable? Porque vos no tenés quien te presta. Y cuando vos no tenés quien te presta y tenés déficit, la única forma que el Estado financie ese déficit es con la maquinita, y la maquinita tarde o temprano te explicaba la inflación que tenía. Correcto. La primera cuestión es que uno no tiene que dejarse llevar por los cantos de sirena del kirchnerismo, porque ya sabemos que eso estrella el barco seguro. Ahora, te tenías que ordenar. Te ordenaste bastante. Ahora, ¿dónde está la debilidad, si vos querés, del programa actual? Que después de haber tenido un primer semestre del año pasado donde mejoraron notablemente la posición de reservas netas del Banco Central, que habían heredado menos 11.500 y lo habían llevado a cero, se te empezó a complicar otra vez. Entonces tenés una situación de un Banco Central que vuelve a tener reservas netas negativas, y ahí aparece el acuerdo con el fondo, que lo vuelve a poner en territorio positivo con la plata que le ha prestado el fondo y otros organismos internacionales. ¿Por qué? Porque si vos fueras a flotar limpio, no necesitas reservas, pero en ningún país de la región de los que funcionan bien flota limpio. Siempre se reservan alguna capacidad de intervención, como hizo Brasil a final del año pasado, que se le había depreciado mucho el tipo de cambio, o cuando a veces se les aprecia mucho. Y en general para eso necesitas tener un colchón de reservas. Y fíjate que el programa con el fondo prevé mejorar sustancialmente la posición de reservas netas del Banco Central, que pasa de negativa a, si no recuerdo mal, casi 80.000 millones de dólares positiva en la proyección para el año 2030. Entonces, hay cuestiones frágiles. Ahora, independientemente de eso, el gobierno tiene un punto. La situación que heredó era una situación de una destrucción de las cosas sensatas en materia económica a un nivel quizás nunca visto. Entonces, no iba a ser fácil esta transición. Es correcto. Como alguna vez habrás escuchado decir en las reuniones que nos tocaba compartir en Acara, yo agarro un vaso, lo tiro al piso, demoro un segundo en romperse. Hacer el vaso de nuevo lleva un poquito más de tiempo que un segundo. No, en ese aspecto sí, estoy por supuesto de acuerdo contigo, pero la pregunta es, bueno, te tocó actuar o estar en el gobierno de Macri y era política de shock, que es lo que hizo Milei, o
lo que hizo Macri, que moderado, pero había 50, 60 mil millones en el Banco Central que después fueron dilapidados, que eso fue terrible. Y ese fue el gran problema que tuvo la Argentina. Pero en estos momentos, ¿cuál es el...? Esperá. Yo diría, alguna culpita tiene la señora también, ¿no? Le echamos la culpa a Macri. No, perdón, estoy echándole la culpa a la señora, no a Macri. En absoluto. Si lo dejó para que no se malinterprete. No, porque lo dejó con 60 mil millones de dólares el Banco Central. Al final de Macri se usaron reservas, porque acordate que tuviste una sequía muy grande y tuviste el propio proceso electoral. O sea, vos tenés cuando se empieza a percibir que va a ganar Alberto Fernández, tuviste una corrida contra el peso argentino. Y cuando se confirmó en la primaria que era virtualmente presidente. En la última etapa fue. La gente salió espantada porque en alguna medida intuyó lo que iba a venir. Y lo que fue, más allá de la pandemia, fue un manejo de una política económica con una improvisación y una falta de criterio manifiesta. Desde una reestructuración de la deuda que no era necesaria, hasta financiar el déficit fiscal cada vez con más emisión, que terminó en una aceleración de la inflación fenomenal. ¿La salida del cepo es absoluta o limitada? Y sí, ¿cuáles son las imposiciones del fondo? Espera. En materia de personas humanas, es decir, nosotros, el cepo se liberó. En materia de empresas se cambiaron algunas cosas, pero no todas. Se eliminó el dólar blend para exportación, se acortó todavía más el plazo de pago de importaciones, pero sigue habiendo algunas cosas que tenés que esperar. Pero se permite, por ejemplo, pagar por anticipado importaciones de bienes de capital una parte que antes no se permitía. Y se permite a partir del año que viene pagar dividendos después de 5 años en que no se permite girar dividendos al exterior, lo cual es una anomalía, ¿no es cierto? Ahora, todavía se mantienen, por ejemplo, las restricciones cruzadas. ¿Qué es lo que eso hace? Que le pone a las empresas una traba para dolarizar sus activos. Si tienen pesos y los tienen que cambiar a dólares, pueden hacerlo. Van al mercado al contado con liquidación o al MEP, pero pierden acceso al mercado oficial de cambio por 90 días. Es lo que se llama la restricción cruzada. Sigue. Y yo creo que es prudente que siga, porque vos podés tener episodios de dolarización de portafolio, mejor ir manejando eso con un poquito, cuando esté más consolidado el programa económico. Ahora, el fondo ahí no te ha puesto una gran restricción. El fondo en realidad lo que te pidió como acciones previas es eliminar el dólar blend, que se eliminó, lo de autorizar los pagos de dividendos, que se autorizó, y la banda cambiaria, que está acordada con el gobierno, una banda que es más ancha de lo que por ahí algunos esperaban a priori, con 1.400, que además se va ampliando en el tiempo. Y ahí flotás adentro de la banda, te han dado munición suficiente, que si toca el techo la banda, el Banco Central aguanta, tiene los dólares para satisfacer cualquier corrida de pesos, y en la medida que pasa eso, a medida que te acercas al techo va para adelante, porque ahí te aparece el incentivo al carry trade, porque el techo vale 1% mensual. Entonces hoy, por ejemplo, al que hace carry trade, si mañana el dólar se va a 1.300, lo hundió. Ahora, si vos estás en el techo, cerca del techo de la banda, sabés que en el peor de los casos el tipo de cambio toca la banda y el Banco Central lo aguanta. Entonces, en ese sentido, es una flotación, pero no un salto al vacío. Porque acordate que tuviste parte de los analistas del kirchnerismo diciendo que te ibas a ir a 2.000 pesos, 3.000 pesos, ¿no? Un sinsentido, pero no importa. Entonces le meten miedo a la gente y en realidad hoy esto está bastante protegido. No, incluso hoy Algo que tengas un colapso en la demanda de peso, que qué puede ocurrir si la gente percibe que el kirchnerismo va a volver. O sea, acá hay una cuestión endógena. O sea, si la gente percibe que no importa si Milei sigue en el tiempo, si es reelecto, pero si la gente percibe que el programa económico argentino o la economía argentina se va a manejar con un programa sensato, no vas a tener una corrida como la que hubo cuando ganó la primaria Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner. Lo que necesitas es tener sensatez política, más allá de que algunas cosas que ha hecho este gobierno deberían mantenerse y otras quizás se puedan cambiar. Lo que no podés hacer es volver a una demagogia populista que nos ha generado un enorme costo en la Argentina. ¿Cuánto falta para tener un solo dólar? Bueno, eso va a ser cuando se elimine por completo el cepo. Igual va a haber un dólar marginal, porque el dólar blue va a existir porque hay gente hoy que está cerca, hoy hay una diferencia infinita. Pero esa diferencia está porque al haber eliminado el cepo para personas no puede ser muy alta, porque si es muy alta, vos vas a comprar dólares de su oficial y lo vendés en el contado con liquidación. Entonces nosotros como personas no permitimos que la diferencia sea muy grande.
Pero después, aun cuando elimines el cepo, va a seguir habiendo un dólar marginal que cotizará cerca del oficial, por la misma razón que estamos diciendo ahora, pero que es para operaciones que son con dinero no declarado, y eso sí, en la medida que siga existiendo, va a haber operaciones a ese dólar alternativo. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos para los próximos meses? Mira, mi impresión es que el gobierno está muy focalizado en bajar la tasa de inflación, por lo cual está deseando que el tipo de cambio se mantenga ahí cerca del piso de la banda. Esto no es muy consistente con la meta de acumulación de reservas que tiene el programa. Pero bueno, mi impresión es que acá hay un tiempo hasta la elección de octubre y a partir de ahí veremos si le hacen algunos retoques a la política oficial. Por ahora, el gobierno está comprometido en mantener el superávit fiscal primario, en tratar de sostener la recuperación de la economía, que como dijimos fue bastante fuerte. El dato de febrero fue bastante bueno. Y en tratar de evitar algún sobresalto cambiario, no porque intervenga, porque de hecho no intervienen, sino a través del manejo de otras variables macroeconómicas que tienen a su alcance, entre otras la tasa de interés o la renovación de deuda. Es decir, hay varios instrumentos de política que el gobierno puede utilizar para tratar de mantener... ¿Cómo pueden influir las elecciones en el programa? Y depende de lo que sea el resultado electoral, Luis. La más importante, obviamente, la elección de octubre. A ver, si en esa elección ganan los candidatos moderados, no importa que no sean del gobierno, pero gente que se puede dialogar y que entiende que el populismo hay que dejarlo atrás, bueno, seguramente será un impulso positivo para el programa económico. Si al kirchnerismo y a otras expresiones demagógicas de izquierda le va muy bien, ahí vamos a tener un problema. En función de esto que estamos hablando, la última pregunta, así te libero. Teniendo en cuenta dónde estamos parados, ¿cuál es tu visión hacia el futuro? Mira, yo creo que estamos tratando como país de hacer un cambio que nos acerque a ser un país normal. Nosotros vivíamos en una anormalidad, donde a la gente la habían... A ver, cuando vos decís un poquito de inflación no importa si crecemos, después terminamos en inflación de 10 mensual, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que Argentina tenía que mejorar. En la medida que nos parezcamos a un país normal, las chances de que nos vaya como un país normal suben. Después podés tener buena o mala suerte, pero, a ver, para volver al tema futbolístico que vos lo pusiste de entrada, si vos vas con el planteo que fuimos nosotros a la cancha de River, lo más probable es que te vaya mal. Entonces... Sí. Ahora, si vos vas con un planteo diferente, además te preparaste antes, porque yo miraba, le decía a mis hijos que estaban conmigo mirando el partido, le digo, mirá lo que es el banco de River y mirá lo que es el banco de suplente de Boca. La diferencia de calidad de los bancos de suplentes le daban a ellos muchas más opciones que a nosotros. Entonces vos ya te venís preparando mal, y si vos te preparás mal, como ha hecho en general la gestión de Riquelme, es más probable que te vaya mal, como de hecho le está yendo a Boca en los últimos 2 años. Si vos te preparas bien, después podés tener buena suerte, la pelota entra, pega en el palo y va afuera, pega en el palo y va adentro. La suerte siempre influye, tanto en la economía como en el fútbol. Vos sabés pero que las cosas bien, las chances de que te vaya bien son mucho más altas. La mejor pregunta que te tengo que hacer tiene que ver con esto que estamos hablando. Obviamente, es lo más importante. Escúchame, no es un problema de técnico, es un problema de dirigencia. Se tiene que ir Riquelme. Eso es bastante claro desde hace bastante tiempo. A la gente por ahí, al socio de Boca lo confundió el hecho del ídolo. Vos en general, vos fijate cuántos clubes de primer nivel del mundo tienen exfutbolistas del club como presidente del club. Lo podrán tener como director deportivo, como director de fútbol, pero la gestión de un club es como la gestión de una empresa. Tenés que tener gente que entienda y que le dé la libertad al entrenador de manejar lo que tiene que manejar y si no funciona sacarlo. Esto es bastante claro, lleva creo que 6 entrenadores Boca desde que está Riquelme, sí. Evidentemente el manejo personalista que tiene Riquelme de Boca no funciona ni con la historia de Boca ni funcionaría en ningún club. Lo que pasa me da la impresión de que Riquelme elige el director técnico que él pueda manejar. Bueno, ese es parte del problema, vos tenés que elegir, es como si los accionistas de una compañía pusieran de gerente general al amigo del hijo. Bueno, no, si el amigo del hijo es bueno, irá al amigo del hijo, pero vos tenés que elegir una persona que te permita que tu compañía ande bien. Ajá. Es una gestión profesional. Después,
tenés que delegar y elegir bien al técnico, elegir bien al director de fútbol y sobre todo comprar bien jugadores. Exacto. Y tratar de preservar a los jugadores tuyos, porque Boca ha perdido por caprichos del señor Riquelme un montón de jugadores jóvenes que se fueron antes de lo que podía haber sido. Sí, señor. La verdad, lo mejor del reportaje es esto que hablamos de Boca. Obviamente. Boquita está arriba de todo. Claro, ¿qué te parece? Ojo, que viste que el presidente anduvo diciendo que por ahí vuelve a Boca. Sí, Ahí señor. Sí, señor, pero no sé si se quiere quemar otra vez. El problema que tenemos, muy serio, te voy a dar un dato más, es que la mayor parte de los integrantes del equipo económico son hinchas de River. Ah, bueno. Estamos El esquema está. Bausil y Quirno, todos hinchas de River. Escúchame, en algún momento vos estuviste ahí rondando tu esquina, ¿eh? En una de esas te puedo ver ahí adentro. Ojalá. Bueno, yo me iba, vos sabés que es un gran sacrificio personal, porque estos son cuestiones ad honorem y uno tiene que seguir trabajando. Pero en alguna medida yo me vi venir este populismo riquelmista y dije hay que tratar de hacer algo para pararlo. Así que intenté, bueno, no nos fue bien en la elección, pero creo que los datos objetivos nos han dado la razón. Que las cosas se manejan, hay que manejarlas. El fútbol, el corazón caliente tiene que estar adentro de la cancha. En la gestión tiene que tener cabeza fría y hacer las cosas bien. Si hacer las cosas con capricho te va mal. Bárbaro. Mi querido Daniel, gracias. Grande, nos vemos en algún momento para tomar un café personalmente. Pero por supuesto, palabra de Boquita. Va a ser Abrazo. lindo. Gracias, querido. Vamos a la música. Hola, bueno, vamos a ver, esto era Sin Ti, Without You, Paloma San Basilio. Y bueno, la idea es ya entrar a conversar con Hugo Aime. Si está en línea ya lo hacemos, porque es importante ahora el otro aspecto fundamental que tiene que ver con la política, qué es lo que va a ocurrir con las elecciones, dónde estamos parados, en fin. Estamos, bueno, adelante. Entonces, Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. El gusto Hola, ¿qué tal? de verte y escucharte. Lo mismo. Bueno, no los envidio con el trabajo que tienen, Hugo, en este país tan especial, ¿eh? Tenés capital, tenés provincia, tenés el país, tenés para divertirte, Hugo. Sí, para divertirnos tenemos. Todo es incertidumbre, así que bueno. Bueno, contame, Vamos a esperar. ¿cómo es posible que esté decime un poco cómo ves acá el asunto en capital? Después vamos a provincia, después vamos al país. Mira, lo primero que te digo es que yo veo más interrogantes que cosas claras en la capital. En primer lugar, porque no sabemos cuánta gente va a ir a votar. Ya tuvimos el ejemplo de la provincia de Santa Fe, donde solo fue el 55% y todas las encuestas fallaron. Todos le daban mucha más diferencia a favor del gobernador y bueno, los votantes no estuvieron. Yo no creo que la gente tenga mucho interés en ir a votar. Es una elección al legislador, mucha gente no entiende de qué se trata. Hay 17 candidatos. Y la capital federal históricamente siempre se definió electoralmente en la última semana. Toda la historia de la capital te muestra eso. Así que es un tema donde estamos viendo la pelea entre entre un oficialista y un semioficialista, ¿no? La pelea entre la Libertad Avanza y el PRO. Estamos viendo a alguien que se metió ahí en el medio, que es Larreta, que toma un poquito de todos lados, y obviamente en la oposición emerge Santoro. Esa es la pregunta, ¿cómo emerge Santoro? ¿Cómo es posible en capital así, no? Cuando históricamente es otra ponencia. Yo creo que están mirando mal. A ver, brillante. Con Menem, el peronismo ganó la capital 3 veces. Sí, la ganó ¿cómo se llamaba este hombre? La ganó en el 89. La ganó en el 91. La ganó en el 95. Pero era Menem. Con Menem. Y por otro lado, o sea que no es que el peronismo no puede ganar la capital. Eso no es así. Y es más, yo quiero recordarte que Ibarra le ganó a Macri.
La primera, después ganó Macri. Tuvieron un Bueno, valor. está bien, pero esta idea de la oposición no le puede ganar al liberalismo en la capital no es cierto, digamos. No, yo lo planteaba como una alternativa que, bueno, lo que pasa es que son distintas modalidades, ¿no? Jorge Macri ha brillado por su ausencia personal en el mundo. Hace a lo mejor, pero ha brillado y eso se nota a lo mejor en la gente, no sé, no tengo Por para eso, entonces lo que te digo es, vos no, podés preguntar cómo puede ser Santoro. A ver, el peronismo en la capital, en todas las elecciones a diputado nacional, obtuvo, yo diría, un máximo de 25 puntos, pero cuando fue en las elecciones conjuntas con presidente, sacó 32 puntos de voto. O sea que lo lógico es que Santoro se maneje entre los 25 y los 32 para empezar. Para empezar a hablar, digamos, ¿no? Correcto. Entonces es muy difícil que baje de ese número. Entonces hay que ver, digamos, vos tenés el oficialismo está dividido en dos y apareció Larreta. Entonces todo eso genera interrogantes. Por eso te digo, hacer una predicción sobre la capital, para mí es tener la bola de cristal y estar el lunes posterior. No, O sea, por supuesto. Yo en la editorial dije que el resultado se va a saber recién el día de las elecciones, que las encuestas pueden decir todo lo que quieran, pero para mí el día de las elecciones es cuando se resuelve. Te olvidaste que hay una cuarta, que está la Oliveto también, la coalición cívica, que antes estaban juntos en Juntos por el Cambio. O sea que se ha distorsionado todo. Lo que yo veo que todas las encuestas dicen cosas distintas, además. Sé que bueno, por eso yo le daría poca importancia a eso y me preguntaría cuánta importancia le dan los porteños a ir a votar. Y después vemos. Yo si me guío por Julio Bárbaro me dice, el mejor es Hugo Aime para todos. Quiero preguntarte, ¿qué pensás vos, independientemente de esto? ¿Hiciste alguna medición? ¿A dónde? ¿En Capital? Sí. Mirá, yo sí hice medición, pero yo te repito lo que acabo de decir. O sea, para mí hoy no hay ningún resultado definido. Me parece brillante. ¿Cómo es esto de la disputa entre la Libertad Avanza y el PRO? Efectivamente, ¿quién es la que yo ya lo tengo definido, ¿no? Que es Karina Milei, pero ¿cuál es el concepto, no? O sea, la hegemonía, ¿para qué y por qué? Bueno, eso es una discusión de la política. A tal punto es una discusión de la política. Mira, te voy a dar una primicia. Yo acabo de terminar anoche mi último estudio nacional. ¿Sabes quiénes son los dos dirigentes que cayeron fuertemente a nivel nacional? No. Karina Milei y Mauricio Macri. Los dos cayeron prácticamente entre 4 y 5 puntos en su imagen personal. Karina Milei en este momento tiene creo que 25% de imagen positiva. Y Macri creo que está en 30%. Para que te des cuenta que cuando la gente ve que los dirigentes se pelean, sobre todo en el caso del oficialismo, en realidad, como ese sector votó una cosa nueva en la política, cuando aparece la cosa vieja en la política, a la gente no le gusta. Esto me hace acordar a la pelea Bullrich-Larreta, ¿no? Sí, claro, lo que pasa que, bueno, la pelea de Bullrich-Larreta era una interna dentro del propio partido, tenía su lógica, estaban las PASO, no parecía que uno quisiera tener la hegemonía sobre el otro, pero bueno, ahora lo que estamos discutiendo es, ¿la Libertad Avanza se queda con todo o el PRO sigue existiendo, ¿no? Sí, es real eso. Y eso me parece que es lo que empieza a definir esta elección. Bueno, nunca más contento estoy de haberte pedido que estés conmigo hoy en la nota porque me parece brillante y es realmente lo que yo siento que puede estar ocurriendo en la capital. Sí, no, y también a nivel nacional, ¿no? Porque a nivel nacional, cuando vos ahí el PRO está dependiendo de sus intendentes y de sus gobernadores, ¿no? Entonces tienen que definir si ellos piensan de que más allá de que Milei o la Libertad Avanza esté primereando hacia octubre y ellos estén
no estén demasiado bien, ¿cuál es la proyección que están haciendo sobre el rumbo país? Si lo que están viendo es que la gestión, que objetivamente viene cayendo, la gestión de Milei, esto no termina bien, y yo si pensaría eso me quedo, aunque saco 5 puntos de voto, me quedo con el PRO. No lo regalo. No, por supuesto. Ahora, si ellos piensan, digamos, que esto va a salir todo bien, y bueno, vamos a ver un pasaje rápido de todo lo que están buscando una silla en la Cámara de Diputados o de Senadores. A ver si me ayudás en lo que yo pensaba, y me retrotraigo a las elecciones nacionales en las cuales ganó Milei. Previamente a esas elecciones, yo pensaba que habiéndose ganado tantas provincias por parte del PRO, Juntos por el Cambio en última instancia, eso, y después se modificó, ese aspecto daba, si vos pensás en lo que fueron las elecciones, prácticamente la mayoría de las provincias del país fueron ganadas por Juntos por el Cambio. Sí. Prácticamente. En función de eso, era una fija que pagaba 2 mangos que ganaba el PRO, o sea, que Bullrich ganaba, era presidenta. Sin embargo, todo el mundo se dio vuelta, es decir, votaron a la persona que vino de afuera. Sí. Ahora de algún modo, estamos frente a las legislativas con todo ese panorama, es decir, siguen siendo todas las provincias en manos de Juntos por el Cambio, entre comillas. ¿Cómo va a influir todo eso en el resultado? O sea, tenés la incógnita también en todo el país. Bueno, porque depende si hay política de alianzas entre el PRO y la Libertad Avanza o no. Y eso está dependiendo de los gobernadores y de Karina Milei, o del triángulo de hierro, como lo quieran llamar. Entonces, eso es un gran interrogante, porque cuando vos los medís separados, a la Libertad Avanza, por ejemplo, hay provincias donde la Libertad Avanza casi no tiene dirigentes, y tienen dirigentes los radicales. Entonces, te voy a poner un ejemplo. En la provincia de Tucumán, ¿quién pensás que va a ganar? Va a ganar el lema del gobernador, no va a ganar la Libertad Avanza. Por supuesto. Entonces, y no sabés si sale segunda o tercera, excepto que se alíe con el PRO o con los radicales, ¿no? Entonces, cuando vos vas al panorama provincial, ya ahí está todo dependiente de esto, ¿no? La pregunta, hasta ahora, sí. Lo que es la Libertad Avanza no está mostrando como marca una cosa muy importante. Entonces, porque vamos a suponer que gane Adorni en la capital. La pregunta es cuántos votos saca. ¿Va a sacar cuántos votos? ¿30 o 40? Quiero decir, si saca 30, suponete que gane, saque 30. ¿Es una gran elección? No, no es una gran elección. Sigo pensando que es una improvisación total de parte de todo el grupo, ¿no? O sea, llegaron improvisando y ni esperaban que ganaban el país, ni ganaban el gobierno, y ahora me está dando la impresión de que creen que son poderosos y que pueden ganar en cualquier lado, y me parece que la gente es reticente en dar un voto así porque sí, ¿no? Es decir, la dinámica de la opinión pública va a estar dada básicamente por una cosa que se llama nivel de ingreso, o sea, cómo sí, me señor. está yendo a mí, y eso está flojo, ¿no? O sea, hoy lo que vos tenés es una duda sobre la capacidad del gobierno para controlar la inflación, tenés una duda sobre la capacidad de Milei de gobernar, tenés demandas sobre el salario y tenés un crecimiento de la pobreza, ¿no? Desde la gente que dice, che, no llego a fin de mes, respecto a hace 3 o 4 meses, ¿no? Entonces, si el gobierno logra bajar, no sé, por decirte, y a 0 la inflación y recupera el salario, va a ser una cosa. Si lo que vos vas a tener es un proceso recesivo, con apertura de importación y despido y pérdida de fuentes de trabajo por despido en las pymes, te vas a encontrar de acá a octubre con otro panorama. Ahora, todo eso, y es un gran interrogante. No sabemos de acá a octubre qué sucede, por más que esté abierto el cepo, por más que el gobierno diga
lo que diga respecto al valor del dólar. Todo eso yo no veo que hoy esté incidiendo en la opinión pública, porque vos tenés una opinión pública que te está diciendo mayoritariamente, ¿no? Che, ¿por dónde vamos? Vamos a hacer crecer la pobreza. No vamos a un país que va a florecer. Entonces, el gobierno mantiene un 38, 40% de gente que sigue creciendo en el gobierno y el resto te diría que no. Ahora, con ese 40%, por supuesto que le alcanza para ganar, ¿no? ¿Qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires con esta pelea entre Kicillof y Cristina? O sea, es un panorama que está abierto, porque un día se hablan, otro día no se hablan. Lo más lógico es que de algún modo resuelvan la situación interna de la provincia para que en octubre vayan juntos. No sé qué se pasará en septiembre, pero es muy probable, digamos, de que para octubre el tema esté... Pero por lo general los peronistas se unen. No creo que se suiciden, pero a ver, todo puede ser, ¿no? Hay quien tiene la hipótesis que es preferir perder para ganar, que es un sector del kicillovismo que dice, bueno, hagamos lo mismo que Cafiero, ganémosle a Arminio y después le vamos a ganar a Milei. Y hay otro que dice, no, preservemos la unidad porque así perdemos todo. Entonces hay que ver qué es lo que manda ahí también, y también sabemos que Cristina está muy enojada con Axel, así que ahí yo te diría, no soy capaz de hacer pronóstico porque cada vez que consulto y unos me dicen, no, esto se va a resolver, desde adentro al otro día explotan las cosas, así que yo veo una cosa muy abierta todavía. Mira, siempre dije que eras un especialista en materia de precios, los análisis que hacer. ¿Cómo lo ves eso? El tema de precios hay que preguntarle al INDEC. Yo, digamos, puedo ver cómo lo percibe la población. Yo te diría, la gente no está viendo que el precio sea un gran problema a nivel país, pero, y sí, el 40% de los argentinos dicen que la inflación para ellos es un gran problema y que la plata no les alcanza. Entonces, los dos temas van juntos, ¿no? La gente siempre prefirió que los precios no suban a que les aumenten los salarios y haya inflación. Pero a la inversa, tampoco es la diversión que baje, que la inflación, haya un poquito de inflación, pero yo no pueda comprar las cosas. Porque ahí vos fijate que vos tenés por lo menos mis estadísticas durante todo el tiempo me están diciendo que hay un 50% de los argentinos que tuvieron que cambiar sus hábitos de compra, ¿no? Porque la plata no les alcanza. Entonces, digamos, de primeras marcas pasan a terceras marcas, de ir a comer afuera dejan de ir a comer afuera. Por eso es esa sociedad dual que estás viviendo, en donde unos se van a Brasil y a Miami, compran autos, y bueno, y otros no llegan a fin de mes. Mira, tengo medio minuto para ir contigo y después me tengo que ir. Dame tu panorama general de lo que puede ocurrir. ¿De lo que puede ocurrir cuándo? Ahora. Ahora que, perdóname, ¿en qué? Es decir, ya me dijiste que hay una incertidumbre. ¿Qué es lo que puede pasar? Ganando uno, ganando otro. Mirá, si uno habla... Hay dos libretos de los economistas. El libreto 1, el del oficialismo. Esto va bárbaro, abrimos todo, va a haber viene inversión privada y todo florece. Versión 2, mi punto de vista más realista. Abrí todo, abrí la economía, vas a fundir a todas las pymes, la inversión va a entrar y va a salir, entraste en una bicicleta financiera y te va a ir bastante mal. Bueno. O sea, tenés los dos libretos, ¿no? Yo tiendo a creer, lo que yo veo es que así como Macri tuvo su plaza de los congresos y tuvo, digamos, de alguna forma que pedir el crédito al fondo posterior a ganar las elecciones de medio término, veo que el gobierno lo tuvo que hacer antes eso, tuvo su plaza y tuvo su crédito con el fondo antes. Entonces... da la sensación que el deterioro va a ir rápido. Pero rápido quiere decir, no sé, no es mañana. No, por supuesto. Yo después de octubre, ¿no? Bueno. Ahí, digamos, es donde vamos a tener más clara
la situación, el deterioro en términos de opinión pública está, vos fíjate, lo que te marca el índice Ditela, que te lo está marcando, no lo digo yo, te lo está diciendo la Ditela. Ayer Pañi mostraba unas encuestas que coinciden totalmente con mis números de 41% de aprobación, de gestión. Entonces estás en una situación en donde la gente te está diciendo, bueno, deja de hacer jueguito y yo quiero estar mejor, ¿no? Ojalá que así sea. Hugo, gracias realmente por permitirme charlar contigo. Siempre sos muy amable. Gracias. Chau, querido. Y a ustedes el próximo martes a partir de las 15 horas volveremos a estar con otro programa sin exclusiones aquí en Radio Trend Topic. Y para el final, por supuesto, la música. Frank Sinatra, Antonio Carlos Jobim y Quiet Night of Quiet Stars, noches tranquilas de estrellas tranquilas, algo así como que en algún momento se llamó Corcovado.